acopladas magnéticamente. Si se acuerdan, por ahí alguien alguna vez me preguntó si cuando tenemos dos inductores uno puede influir sobre el otro. Y efectivamente, ¿no? Si tenemos inductores que están conectados muy cerca uno del otro, pues puede haber una influencia entre ellos, ¿vale? Entonces, de hecho, esto que vamos a empezar a ver de bobinas acopladas magnéticamente, pues vamos a terminar viendo que es el principio de funcionamiento del transformador, ¿vale? Ya todos llevaron el curso de electromagnetismo, ¿verdad? ¿O lo están llevando? Lo están llevando. Ok, ya empezaron con la parte de ley de inducción de Faraday. Ley de inducción de Faraday, ley de Biot-Savart, ley de Lenz. Ah, perfecto. Vale. Entonces, de su fabulosísimo curso de electromagnetismo, ¿qué nos dice la ley de inducción de Faraday? ¿Qué nos dice la ley de inducción de Faraday, jóvenes? ¿Qué se acuerdan? A ver, dice una corriente eléctrica es producida por la variación de un campo magnético. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Ok, vale. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica variante en el tiempo que circula sobre un inductor, entre sus terminales se va a generar una diferencia de potencial, ¿vale? Entonces, si se acuerdan, en lo que nos dice ahí electromagnetismo, ¿vale? Que la diferencia de potencial vista entre las terminales del inductor va a estar dado por ¿quién? Por N. ¿Ah? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N, jóvenes? Ah, el número de espiras, ajá, el número de espiras de la bobina y la phi, pues el flujo magnético. Entonces, la diferencia de potencial que existe entre las terminales de un inductor, ¿sí? Va a estar dado por esto, ¿no? Por el producto del número de vueltas por la variación del flujo magnético respecto al tiempo. ¿M? Entonces, pero también sabemos que el flujo magnético de quién depende, pues de la corriente, ¿verdad? Y esto lo podemos ver como quién, N de phi en dI por dI en dt, ¿sale? Donde nosotros ya conocemos que ese N por ese d phi en dt lo conocemos nosotros como inductancia, o que en muchas ocasiones también se le conoce como autoinductancia. Autoinductancia, ¿vale? Entonces, esta es otra manera que nosotros podemos representar esto, ¿no? Por la L de I en dt, bueno, que es la forma en la cual nosotros la manejamos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos bobinas conectadas o que tenemos cerca dos bobinas, lo que podemos observar, ¿sí? Es que, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo una bobina y acerco, yo tengo esto conectado aquí, y por aquí hay otra bobina, muy cercana? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, si por aquí circula una corriente eléctrica, ¿sí? Ahí dt.
¿Qué va a pasar? Se va a generar un campo magnético en la bobina, ¿no? Campo magnético, esto va a estar así, y poco a poco pues va a alcanzar a la siguiente, ¿sale? Con muy bonitos ojos, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a producir? Vamos a suponer que aquí tenemos la bobina 1 y la bobina 2, ¿vale? Entonces, en la bobina 1, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Bueno, pues voy a tener una N derivada del flujo respecto al tiempo, N1. Ajá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Y qué va a pasar en la bobina 2? ¿Qué va a pasar? No hay ninguna circulación de corriente eléctrica, pero y si nosotros nos damos cuenta, el flujo magnético que se encuentra producido por la bobina 1 empieza a enlazar a la segunda, empieza a enlazar, ¿y qué va a producir? Bueno, que en la bobina 2 se genere, ¿sí? Una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial, pues va a estar dada por quién, puede ser el producto, ¿sí? De la N, el número de vueltas que tiene ese inductor, en la bobina 2, por quién, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿sí? Algunos le ponen un subíndice que nos dice que es que el flujo magnético producido en la bobina 2 a causa de la bobina 1, ¿no? ¿Sale? Entonces yo voy a tener este voltaje que está aquí. Claro que aquí estoy suponiendo, ¿sí? Que yo estoy inyectando una corriente eléctrica en la bobina 1, pero en la bobina 2 no hay absolutamente nada, ¿sale? Entonces se va a inducir algo de la bobina 1 hacia la 2. Y eso se va a ver reflejado como, pues con una diferencia de potencial, ¿vale? Que va a estar dado por eso, el número de vueltas de la bobina 2 por el flujo magnético que enlaza la bobina 1 a la 2, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Ahora, si yo eh, repito lo mismo, pero ahora apago la bobina 1 y por aquí hago circular una corriente eléctrica, aquí N2, 1, N2, pues ¿qué va a pasar? Bueno, cuando yo haga circular la corriente eléctrica, lo mismo, ¿no? Se empieza a generar un flujo magnético aquí que va a enlazar a quién? A la segunda bobina. Entonces, en la bobina 1, ¿qué voy a tener? El número de vueltas de esa bobina por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo producido en la bobina 1 a causa de la bobina 2. Y en la bobina 2, pues lo que nosotros ya conocemos, ¿no? N2 por dφ2 en dt, ¿vale? Eso es lo que yo voy a tener, ¿sí? Entonces voy a estar induciendo, ¿sí? Una tensión en ambas bobinas, ¿vale? Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Ahora sí vamos a suponer que encendemos las dos al mismo tiempo. Significa que entonces ahora sí va a haber una corriente y mis bobinas con muy buenos ojos dibujados, ¿eh? Pues aquí hay una I1 de T, aquí hay una I2 de T, circula aquí y acá, ¿sale? Por lo tanto se me genera una diferencia de potencial N1, N2. Por lo tanto ahora sí, el voltaje en la primera bobina, ¿cuál va a ser? Pues N1 de Φ1 en dt, más quién, más N1 por dφ1 2 en dt. Y en la bobina 2, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Pues N2 dφ2 dt más N2 dφ2 1 en dt, ¿vale?
Entonces quiere decir que ahora que yo tenga bobinas que están muy cercanas, vamos a tener que ambos campos magnéticos influyen, ¿sí? Y van a generar un potencial una a la otra. Entonces, cuando tenemos bobinas que se encuentran de esta manera, se dice que tenemos sistemas de bobinas acoplados. ¿De qué manera? De manera magnética. Existe un acoplamiento entre esas dos bobinas por medio de su campo magnético. ¿Vale? ¿Sí? Más o menos, jóvenes, en esta parte. Sí, no, no, sí. Vale. Entonces nosotros aquí vamos a tener, pues, este, pues unas expresiones que son muy importantes, ¿vale? Esto de las bobinas acopladas magnéticamente es muy importante porque se utiliza en varios circuitos, ¿sí? Se utiliza en convertidores buck, en convertidores boost, en convertidores buck boost, etcétera, ¿sale? En cuestiones de transformador, pues también se ocupa bastante, ¿ok? Entonces, fíjense que si esas expresiones nosotros manipulamos un poco, pues sabemos que V1, ¿sí? Lo puedo ver como N1 por dFi1, DI1 por DI1 en dt, más, ¿ah? ¿Qué más? N1, N1 y aquí va a tener dFi1 2, que en realidad es ocasionado por la corriente 2, dt, V2 va a ser ¿quién? ¿Mm? N2 por dFi2, Ti2, dt, más N2 por dFi2 1, ¿sale? Entonces, estos factores que están aquí, nosotros los conocemos, ¿no? Entonces, esa V1, que depende del tiempo, va a estar dado por ¿quién? Por L1, I1 en dt, más estos factores que están aquí, nosotros vamos a colocar una M, 2, DI2 en dt, V2 dt, que voy a colocar aquí, L2, DI2 en dt, más M21, DI1 en dt, donde L1, y L2 son las autoinductancias o la inductancia de la bobina, ¿no? Y M1, 2 y M21 se le conoce como inductancia mutua, ¿vale? Es una inductancia mutua, ¿vale? Entonces, este factor es muy importante, ¿vale? Porque quiere decir que cuando nosotros tengamos bobinas muy cercanas, pues vamos a tener una inductancia entre esas bobinas. Esa inductancia se le llama inductancia mutua. Vamos a ver que esa inductancia mutua en realidad pues también tiene unidades de Henrys, así como L1 y L2 tienen unidades de Henrys, y cuando tengo dos bobinas conectadas, pues realmente M12 va a ser igual a M21, ¿vale? Ambas inductancias mutuas pues son exactamente lo mismo. Entonces quiere decir ahora que cada vez que yo tenga o que tenga un sistema de estas bobinas que estén muy cercanos, yo lo voy a poder ver así. dt, aquí lo voy a reacomodar un poquitito. ¿Vale? Y esto es lo que voy a ver reflejado ahora, ¿vale? Que efectivamente pues vamos a tener una diferencia potencial en la bobina generada por la corriente que circula en ella, pero tenemos que contar adicionalmente, ¿sí? Que si hay una bobina que está acoplada a ella, ¿sí? Entonces esa bobina va a tener
un potencial adicional, que puede ser positivo o que puede ser negativo. ¿De qué depende de eso? De las direcciones de las corrientes en las bobinas, ¿sale? Dependiendo de la dirección de la corriente, acuérdense, por regla de la mano derecha, se tiene la dirección del flujo magnético, ¿no? La densidad del flujo magnético hacia dónde va, ¿sale? Entonces, si van en la misma dirección o van en direcciones opuestas las corrientes, pues ahí puede ser que sume ese potencial o que se reste ese potencial, ¿vale? Entonces, ahora, es importante que tomen en cuenta que en un sistema o en un circuito podemos tener más de una bobina acoplada. Es decir, puede haber dos, tres, etcétera, ¿no? Muchas bobinas acopladas magnéticamente. No necesariamente tiene que ser dos. ¿Qué implicaría aquí? Pues que tendríamos que colocar pues la suma de más potenciales, ¿no? Entonces, eso es importante que por ahí lo tomemos en cuenta. Cuando nosotros trabajamos en circuitos, ¿cómo sabemos o cómo se simboliza que las bobinas están acopladas? Entonces, las bobinas se indica en una red, por ejemplo, eh, si tenemos algo así, o así, siempre se indica con un- una curvita, ¿no? Y aparte va a haber unas marcas de polaridad, ¿vale? Unos puntitos, ¿vale? Entonces, cuando tengan esto, ¿sí? Nos dice, ¿sabes qué? Estas dos bobinas están acopladas. Mucha bibliografía lo maneja hacia arriba, hay otros que lo manejan así, etcétera, ¿no? De hecho, se ve una carita triste, ¿no? Entonces, a eso nos simboliza que las bobinas están enlazadas, que hay un acople entre ellas. ¿Qué tipo de acoplamiento es? Pues un acoplamiento de tipo magnético, ¿sale? Y por lo regular, aquí les van a colocar una M, que simboliza la inductancia mutua que se tiene entre esas bobinas, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta que yo dibujé ahorita, eh, son dos circuitos totalmente separados, ¿no? No hay conexión alguna, física, ¿vale? Entonces, esto que está aquí simboliza o se puede ver como dos redes totalmente separadas, ¿sale? Porque aquí puedo tener, no sé, una resistencia, aquí un capacitor, una fuente, etcétera, y de este lado puedo tener otra fuente de voltaje, una de corriente, un capacitor, otro inductor, etcétera. Y lo único por el cual están unidos es por este acoplamiento de tipo magnético, ¿sale? Es la única unión que hay. Es decir, si por aquí pasa algo raro, hay un cortocircuito, etcétera, nada va a afectar a este lado de la red. ¿Por qué? Porque no tienen una conexión física. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada conectado físicamente. Este tipo de circuitos son muy importantes. eh, por ejemplo, ahí en cuestiones de convertidores, en cuestiones de los transformadores, en cuestiones de sistemas de audio que se utilizan acoplamientos con transformador, ¿sí? Se utiliza mucho esto, un acoplamiento de tal manera que tú puedas transferir energía de un punto hacia otro o de aquí hacia acá sin necesidad de que haya una conexión física, ¿sale? Por eso se le llama acoplamiento de tipo magnético. No quiere decir que es el único acoplamiento que existe. Hay acoplamiento magnético, hay acoplamiento capacitivo, hay acoplamiento óptico. De hecho, el óptico a lo mejor ustedes lo han utilizado cuando manejan los optoacopladores. No sé si algunos de ustedes han ocupado optoacopladores. Esos los ocupan mucho en cuestiones de electrónica, ¿no? Los optoacopladores. Esos sistemas, todos tienen una conexión que es u óptica o magnética o capacitiva, pero no hay conexión física. Muchos no hemos ni utilizado un transistor. ¿En serio? ¿No han utilizado ni siquiera un transistor? No puede ser. Pero están haciendo prácticas en fundamentos, ¿no? En fundamentos de electrónica. O tampoco. ¿No? O sea, bueno, prácticas aunque sea simuladas, según íbamos a hacer. O sea, ¿no han hecho ninguna práctica ni simulada en fundamentos de electrónica? No, no puede ser. Ok, bueno. mm, a ver, ¿cómo? Bueno, ¿se han visto los LEDs? ¿Alguna vez han visto un LED? Aunque sean, vale, un LED, fíjense. Entonces, vieron el transistor en su curso de fundamentos.
¿Sí? ¿Sí vieron el transistor? Vale. Entonces, fíjense. Así vamos a hacer como un paréntesis gigantesco, así. Ponemos un paréntesis grandote. Entonces, un LED, por ejemplo, ustedes ya sabemos que lo podemos conectar de la siguiente manera. Tenemos un resistor, tenemos aquí el LED, bien bonito, y este LED emite luz, ¿vale? Ese LED emite luz. Entonces voy a poner aquí el chat de este lado, ¿sí? ¿A qué me refiero con este acoplamiento magnético? Yo puedo colocar aquí un transistor. Este transistor lo voy a llamar fototransistor. ¿Qué significa eso de fototransistor? Ustedes saben que un transistor se activa por la corriente en la base, ¿no? Una pequeña corriente en la base produce una corriente en el colector y ya sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de la base, ¿no? ¿Sale? Acuérdense que la beta es un factor de ganancia, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, hay transistores que no se activan por una corriente en la base, sino que se activan porque hay luz que incide sobre ellos. Ajá, por ahí ponen como un fotodiodo. Ajá, más o menos. ¿Sale? Entonces yo puedo activar un transistor, ¿sí? Que en vez de que yo le suministre una corriente en la base, mejor le hago incidir luz en su base. Si yo hago incidir luz en su base, ok, entonces este transistor empieza a conducir y empieza a generarme una corriente que obviamente va de colector a emisor, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy activando este transistor por la luz que está emitiendo este LED, ¿vale? Quiere decir que si yo, por ejemplo, mando aquí, hagan de cuenta que ¿se acuerdan cuando vimos en la simulación fuentes de onda fuentes cuadradas, fuentes de onda cuadrada? Si yo mando esto aquí, un pulsito, bajo un pulsito, el LED que me va a generar, pues un pulsito de luz, otro pulsito de luz. Y esta corriente que esté en el transistor, ¿qué va a ser? Pues una pequeñita corriente, otra pequeñita corriente. Quiere decir que yo estoy transfiriendo información de aquí hacia acá, ¿sale? Sin que exista contacto. No hay contacto alguno, ¿sí? La luz no está en contacto con la luz, ¿no? Emite este LED información y hacia dónde la está mandando. Hasta esa parte de acá, ¿sale? Entonces se dice ahí que existe un acoplamiento de tipo óptico, ¿sale? Entonces yo puedo enviar información de este punto a este punto sin que exista una conexión física, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo puedo tener un circuito y aquí yo puedo tener otro circuito. Si por alguna razón vamos a suponer que conectaron algo mal y aquí pasa algo y se muere, a este lado de aquí no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay conexión física, ¿sale? ¿Sí? Más o menos, ¿entiende esa parte, jóvenes? Entonces, lo mismo va a pasar para acá, ¿sí? No hay conexión física. Lo que hay es que yo enciendo la bobina y se genera un campo magnético y ese campo magnético enlaza a la otra bobina y me produce una diferencia de potencial, ¿sale? Si algo llega a pasar aquí, vamos a suponer que aquí pasa algo, ¿sale? Absolutamente nada va a pasar para acá, ¿sale? ¿Por qué? Porque no hay una conexión, ¿sí? Una conexión de una tierra, un punto de referencia en el cual estén conectados ambos. No pasa absolutamente nada. Entonces tengo un acoplamiento de tipo óptico, ¿vale? Entonces, eso me refiero con los acoplamientos, ¿vale? Y este tipo de acoplamientos pues son muy importantes. Por ejemplo, este del transformador se utiliza mucho en transformadores reductores. De hecho, ahorita en fundamentos de electrónica, cuando vieron diodo rectificador, vieron el transformador. Tuvieron que haber visto el transformador como un transformador de tipo reductor. ¿Mm? Dice, el único cambio que habría sería si una de las bobinas se apaga o deja de recibir corriente, ¿no? Claro, si una de las bobinas se apaga, lo que va a pasar pues que estas ecuaciones que tenemos aquí, si vamos a suponer que se apaga la bobina uno, pues en automático esto deja de tener sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se apagó y ya deja de inducir este, eh, una, una diferencia potencial a la otra bobina. Y ya, es todo lo que va a pasar. Ujú. Siempre que los inductores estén cerca tendrán un acoplamiento de tipo magnético.
Depende de qué tan intenso sea el campo que estén generando, ¿no? Si están muy cerca, pues sí, ¿sale? Si están muy, muy, muy cerca, ¿vale? Y depende también de qué tan intenso sea el campo. Ujú. Normalmente cuando se tienen este tipo de elementos, se encuentran todos en un encapsulado. Por ejemplo, el transformador, se encuentra todo lo que le llaman el primario y secundario dentro del mismo, encapsulado, por así llamarlo, ¿no? ¿Mm? Entonces, normalmente tienen que estar muy, muy, muy cerca, ¿vale? Pero bueno, sí puede haber una influencia, depende de qué tan intenso sea el campo, ¿no? Si la corriente es muy grande, pues tiene que inducir un campo mayor. Ujú. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando tengan ahí algunos inductores en un circuito, ¿no? Que tener cuidado que no induzcan algo hacia afuera, ¿no? Sobre todo si hay otra bobina, ¿no? Por ahí. Ujú. De hecho, por ejemplo, en ciertas fuentes de alimentación, se puede considerar a veces como ruido, ¿no? Que está induciendo este campo magnético hacia otro lado, ¿vale? Entonces, esta configuración se ocupa bastante, que es la configuración del transformador. No quiere decir que todas las bobinas que estén acopladas tienen que estar conectadas así. Hay bobinas que pueden estar conectadas en serie, ¿sí? En la misma red están conectadas en serie, pero están con un acoplamiento. Lo que hacen, pues, es aumentar, ¿sí? El potencial que ustedes van a tener ahí, ¿vale? Si hay inductores que tengan una protección o así para evitar inducción hacia otros elementos de circuitos. Hay bobinas que se encuentran totalmente encapsuladas, hay otras que no. Sí, hay bobinas pequeñitas que están encapsuladas. Hay otras más grandes, por ejemplo, las toroidales, todas esas que es así, no. Es así, es directo, ¿no? Así como están. Este, eh, ¿Cómo se llama? Pueden llegar a inducir algo por ahí, ¿no? Ujú. Pero principalmente si tienes otro tipo de inductores conectados en la red, con eso hay que tener cuidado. A otros elementos no va a haber tanto problema. Ujú. Ok, bueno, entonces fíjense, en esta parte que nosotros dibujamos estas ecuaciones, la pregunta es cuándo ese potencial es positivo o cuándo es negativo, ¿sale? Entonces, para esto del potencial positivo y negativo, se ocupa una convención que dice la convención del puntito, ¿no? Ajá, dice, ¿hay alguna convención para poner el punto? No, de hecho, el fabricante de las bobinas te dice cuál es la polaridad, te lo marca en la hoja de especificaciones. Te dice, ¿sabes qué? Esta es tu bobina y en la terminal tal está el puntito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un inductor así, ¿vale? Y nos dicen, ¿sabes qué? Esta es tu polaridad, aquí está tu polaridad. En esta terminal está tu polaridad y en esta terminal está tu polaridad, ¿vale? De hecho, no sé si se acuerdan que cuando simulaban en el ORCAD, a veces les pone el puntito cuando toman un inductor. No sé si lo llegaron a ver. Entonces, fíjense, la convención esta del punto nos la va a dar el fabricante, ¿eh? El fabricante del inductor siempre nos va a decir dónde se encuentra esa terminal. Entonces, estas dos bobinas están acopladas con una inductancia M. Si la corriente en este inductor o en esta bobina y la corriente en este inductor, en esa bobina, eh, ingresan por donde se encuentra el punto, ¿sí? Entonces la M, vamos a llamarlo así, va a ser mayor a cero. Es decir, el potencial que va a inducir una de la primera bobina a la segunda va a ser positivo y de la segunda a la primera también va a ser positivo, es decir, se va a sumar, ¿vale? Si yo por ahí tengo, perdón, mis bobinas dibujadas bien feo, tengo esto, por aquí tengo esto, y por aquí tengo esto, entonces va a ser menor a cero, ¿sale? Bueno, yo estoy poniendo la M nunca va a ser negativa ni positiva, ¿eh? Simplemente estoy indicando o haciendo referencia que el potencial que se va a inducir entre esas bobinas, pues va a ser negativo, ¿vale? A eso me refiero colocando esto mayor a cero o esto menor a cero, ¿no? Entonces, si en una bobina, ¿sí? La corriente ingresa por donde está la marca de polaridad y en el caso de la otra bobina
ingresa por donde no está la marca de polaridad, significa que el potencial que se va a inducir entre esas bobinas, pues va a ser negativo, ¿sale? Esto va relacionado por ahí con la ley de Lenz, ¿sí? También vieron la ley de Lenz, ¿vale? Esto va relacionado con eso, ¿ok? En el caso de que tengamos bobinas, tienen el puntito, y ambas corrientes, y en este caso, pues igual, va a ser positivo, ¿sale? Entonces quiere decir que va a ser positivo ese potencial que se va a inducir si ingresan las corrientes por la marca de polaridad o emergen las corrientes de la marca de polaridad. Si alguna corriente entra por la marca de polaridad y la otra sale de la marca de polaridad, entonces va a ser negativo. Así lo podemos resumir. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda clara esta parte de las marcas de polaridad, jóvenes? Sí, vuelvo a insistir, esas marcas de polaridad o esos potenciales están relacionados con la ley de Lenz, la dirección del flujo del campo, del flujo magnético, etcétera. ¿Vale? Entonces, también podemos tener conexiones en serie de bobinas acopladas, eso también se da mucho, es decir, que yo pueda tener esto, esto, ¿no? Entonces yo digo, estas dos bobinas están acopladas magnéticamente con una inductancia mutua, ya sabemos que cada una de ellas va a tener su propia inductancia, su autoinductancia, entonces si yo hago circular una corriente por aquí, ¿sí? Pues ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Ah, pues va a ser L1 más L2 más M, ¿no? ¿Sale? Entonces quiere decir que se me va a generar un potencial por L1 más un potencial provocado por L2 más un potencial, bueno, aquí es dos veces, perdón, dos veces M. ¿Por qué dos veces? Porque es el que induce esta sobre esta bobina, ¿sí? Y después la que induce la bobina 2 hacia la bobina 1, ¿sale? Entonces se suma dos veces esa contribución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos tener el caso donde tengamos bobinas conectadas de esta manera. Aquí está la marca de polaridad, aquí está la marca de polaridad. Tenemos M, L1, L2. Por aquí ingresa una corriente. ¿Y qué voy a tener? Bueno, pues va a ser L1 más L2 menos 2M. ¿Por qué? Porque para la primera bobina, ¿qué pasa? ¿Por dónde ingresa la corriente? Por el puntito, ¿sale? Y para la siguiente bobina, ¿qué pasa? Emerge del punto. Ujú. Por lo tanto, la bobina 1 va a inducir un potencial ¿hacia dónde? Hacia la bobina 2. Como las marcas de polaridad no concuerdan con la dirección de la corriente, va a ser negativo, ¿sale? Pero también la bobina 2 va a inducir algo ¿hacia dónde? Hacia la bobina 1. ¿Las marcas de polaridad consisten? No, pues va a ser menos. Entonces menos 2M, ¿sale? Yo lo estoy representando así. Obviamente esto va acompañado por la derivada de la corriente respecto al tiempo y bla, 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 ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro esta parte, jóvenes? Este también es un tema complicado porque a veces no es tan evidente cómo se suman los potenciales, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos más de una bobina acoplada, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Todos ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a checar bien, lo vamos a hacer paso a pasito, ¿no? Para que vayan viendo cómo se van colocando estas marcas de polaridad, bueno, cómo se va jugando con la marca de polaridad. Y se podría ver también en el dominio de la frecuencia, sí, sí, de hecho sí, porque esto, acuérdense, eh, esto del flujo magnético de la inductancia mutua es causado por una corriente variable, ¿no? En el tiempo, en este caso es una corriente alterna. Aquí lo estoy colocando nada más como L y M, pero en realidad pues también tiene su representación fasorial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente esa L1, esa L2 y esa M pues van acompañados por ¿qué factor? Por el factor J omega, ¿no? ¿Sí? Todo va acompañado por ese factor, pues J omega, ¿no? Y se realiza el análisis igual en el dominio de la frecuencia, ¿vale? De hecho, todo esto lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia. Ujú.
Entonces no se espante, no pasa nada. Déjenme ver por aquí si hay un ejercicio. Mm, por aquí. Vamos a agarrar el SADQ. Aquí debe haber algún ejercicio. Vamos a ver. Estos acoplados magnéticamente. Bueno, miren, aquí viene esto, ¿no? Aquí yo nada más le puse L, pero me falta colocarles toda esta parte, ¿no? Mm, fíjense, vamos a utilizar este que está aquí. Entonces, fíjense, vamos a suponer que tenemos esta red, ¿sale? Y lo que nos piden es encontrar las ecuaciones de malla, las ecuaciones de la malla, ¿vale? Entonces, este circuito se encuentra por el momento en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Vale? Estamos en el dominio del tiempo. Entonces, si lo queremos analizar en el dominio de la frecuencia, pues lo podemos realizar, ¿no? No hay ningún problema. Pongo aquí mi R1, sale esa L1, ¿sí? Esa inductancia, me va a generar ¿qué? Pues una reactancia inductiva, ¿no? ¿Y cuál sería la reactancia inductiva? J omega L1. Y aquí, pues voy a tener mi fuente, ¿cómo sería? Pues en fasor V1, ¿vale? Tengo este inductancia y aquí tengo esta fuente. Aquí tengo mi marca de polaridad, aquí tengo R2, acuérdense R1 y R2, no les pasa nada. Y tengo una L2, pues lo mismo, ¿no? J omega L2. Y aquí me está diciendo el problema, pues que tienen un acoplamiento con inductancia M. Pues en dominio fasorial sería ¿quién? J omega M, ¿vale? El problema me dice que estas son las direcciones de corriente. Una I en la frecuencia, otra I en la frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de la malla o de las mallas? ¿Sí? Lo seguimos trabajando igual, como si hiciéramos un análisis en el cual no existe por el momento acoplamiento. ¿Cuál sería la ecuación de la primera malla? Pues menos V1 más R1, ajá, más J omega L1 por I1 igual a cero, ¿sale? Después, la ecuación de la segunda malla, ¿cuánto sería? Si lo tomamos en la dirección de la corriente que nos indica ahí, bueno, aquí sería V2 fasor, menos V2 más R2 más J omega L2, y esto es igual a cero, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el análisis tomando en cuenta como si no existiese el acoplamiento, lo que veníamos trabajando antes, ¿no? No hay ningún acoplamiento, pues así, ¿no? En realidad, como si lo vemos así, son dos mallas totalmente independientes. ¿Mm? No hay ningún factor que enlace ambas mallas, ¿o sí? No lo hay. Pero ahora, vamos a tomar en cuenta el acoplamiento, ¿vale? Necesitamos ver las marcas de polaridad. Ok, entonces quiere decir que la bobina L1 va a inducir un potencial ¿hacia dónde? Hacia la bobina 2. ¿Va a ser positivo o negativo? Analizamos las marcas de polaridad. La corriente 1, si se dan cuenta, ingresa en la bobina por donde está la marca de polaridad, ¿sí? En la bobina 2, la corriente ingresa también ¿por dónde? Por donde está la marca de polaridad. Quiere decir entonces que la bobina 1 va a inducir un potencial positivo ¿hacia dónde? Hacia la bobina 2. ¿Y el cual va a estar dado por quién?
J, omega, M y 1. ¿Sale? Esto es lo que se induce de la bobina 1 hacia la bobina 2. Ahora, en el caso contrario, ¿qué induce la bobina 2 hacia la bobina 1? Ah, pues ya vimos que las corrientes ambas ingresan por, las corrientes ambas, soy medio feo, que ambas corrientes ingresan en la marca de polaridad, por lo tanto también va a ser positivo, J, omega, M, pero ahora va a ser I2, ¿sale? Entonces, estas son las ecuaciones que nos van a representar a este sistema, ¿sí? Y estas dos, tanto en lo que está en color rojo como en el que está en color verde, pues son, ¿sí?, el efecto de ese acoplamiento que nosotros tenemos ahí, ¿vale? Si no existiese, observen, vuelvo a insistir, únicamente lo que está en negro, y son dos mallas totalmente independientes. Con el acoplamiento, pues ahora sí, hay una interacción entre esas dos mallas, ¿vale? ¿Queda claro esta parte, jóvenes? ¿Dudas? ¿Traumas? Con gusto lo platicamos, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto, vale. Entonces, Eh, esto en realidad se puede ver como un circuito. Esto que está aquí, probablemente ustedes lo van a ver, muy probablemente, si no es que de hecho lo tienen que ver. Cuando vean amplificadores clase B y clase C, ustedes van a ver que hay amplificadores que se necesitan acoplar por medio de un transformador. En este caso, esto que está aquí, pues en realidad es una especie de transformador, ¿no? Ujú. Entonces, se ocupa para acoplar por ahí impedancias, ¿vale? Entonces, esto sería la forma de trabajar con estas bobinas acopladas. ¿Mm? Déjenme ver si hay un problema por aquí numérico. Bueno, miren, está este, vamos a hacer este que está aquí. Y del Sadiko, que es un libro bastante agradable, ¿no? Pues ahora vamos a hacerlo ya numéricamente, ¿no? Vamos a utilizar valores numéricos. ¿Sí? Vuelvo a insistir en estas bobinas. Ujú. Las que están acopladas normalmente las venden con ahí en encapsulados y te van a indicar cuál es la marca de la polaridad, ¿vale? Siempre lo van a hacer, ¿ok? Entonces, eh, tomando en cuenta estas mallas que tenemos ahí, ¿cuál sería la primera ecuación o cuál sería la ecuación de la malla 1? ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría, ya todo está como fasor, ¿sí? Entonces sería menos 12, un ángulo de 0 grados, ujú, sería más J y 1 igual a 0, ¿no? Ujú. Y la segunda malla, ¿cómo quedaría? Simplemente 12 más 6J y 2 igual a 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, vean las marcas de polaridad. ¿Qué induce la malla 1 sobre la malla 2? ¿Qué induce? ¿Un potencial positivo o un potencial negativo? Ujú. Por ahí dice su compañero negativo. ¿Qué dicen los demás? Positivo, negativo, NPI. Ja, negativo. Entonces, de la malla 1 a la malla 2
se genera un potencial que va a estar dado por ¿quién? Menos 3J y 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la primera malla la corriente ingresa hacia la bobina por la marca de polaridad. En la segunda malla, la corriente ingresa a la bobina por la marca que no, por la terminal que no tiene polaridad, ¿no? Entonces se van a contrarrestar ahí los potenciales, va a ser menos 3J y 1. Y por lo tanto, de la bobina 2 hacia la bobina 1, ¿qué se genera? ¿Positivo o negativo? Negativo. Y sería menos 3J y 2. ¿Sale? Pues obviamente ustedes ya aquí pues, tienen que hacer la reducción y resolver el sistema de ecuaciones que nos quedaría J y 1, 3J, 2, 12 con 0 grados, 1 más igual a 0. ¿Vale? Y ahí ya se pueden encontrar las ecuaciones. ¿Vale? Entonces acuérdense, en las ecuaciones, esta primera parte, ¿ah? Y esta primera parte son las ecuaciones tomando en cuenta que no existe ningún acoplamiento. ¿Vale? Simplemente es menos 12 menos 4J más 5J por I1, ¿no? En la segunda ecuación, pues simplemente 12 más 6J y 2. ¿Sale? Después consideramos el acoplamiento. ¿Qué influye la bobina 1 sobre la bobina 2? Revisamos las marcas de polaridad y observamos que es menos 3J y 1. ¿Qué influye la bobina 2 sobre la bobina 1? Bueno, vemos las marcas de polaridad y va a ser esto. Menos 3J y 2. ¿Sale? Y las tenemos que tomar ahí en cuenta. Acuérdense, el signo depende de la marca de polaridad. Si las corrientes ingresan por la marca de polaridad o salen de la marca de polaridad, ambas, es positivo. Si una ingresa a la marca de polaridad y otra emerge de la marca de polaridad, pues entonces el potencial es negativo. ¿Vale? ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, a ver que me busco un ejercicio. Déjenme buscar otro libro más interesante. Mm, 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 mm. Déjenme ver si... Ah, este también viene en el Sadicum. Bueno, ahora vamos a agarrar los del Sadicum. Pues vamos a agarrar otros. Este. Entonces vamos para acá. Les comparto otra vez. ¿Sale? Entonces, dudas con este ejercicio, jóvenes. Dudas. ¿No? ¿Todo claro de cómo plantear las ecuaciones? Todos modos, yo creo que la próxima clase les voy a mostrar algunas aplicaciones donde se utilizan estos, ¿sí? Para que vean en sistemas de conmutación, de convertidores de voltaje, se utilizan bastante este tipo de, de bobinas, ¿eh? O estas configuraciones de bobinas acopladas. ¿Vale? Entonces, fíjense, vamos a colocar ahora esta red. Dice, a ver, tienes esa red. Entonces, aquí se complica un poco más el asunto, ¿vale? ¿Por qué se complica un poco más? Porque si se dan cuenta, ¿cuántas corrientes circulan por el inductor o por la bobina de 6J, que tiene una inductancia o una impedancia de 6J? ¿Cuántas corrientes tenemos ahí? Dos. Significa que ahora cada corriente va a inducir algo. ¿Hacia dónde? Hacia la bobina de 8J, de una impedancia de 8J. ¿Sale? En el caso de la impedancia de 8J, pues no hay tanto problema, porque esa siempre va a circular una corriente en ella, y ella simplemente va a inducir una, un- una
va a inducir un potencial hacia la otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones de las mallas? Vuelvo a insistir, vamos a trabajarlas primero, o yo les doy la sugerencia que primero planteen las ecuaciones y hagan de cuenta que no existe ese acoplamiento. Entonces, si nosotros trabajamos con estas dos mallas, suponiendo que ese 2J y los dos puntitos no existen, ¿qué nos quedaría? A ver quién me dicta la primera ecuación. Esta es la malla 1 y la malla 2. ¿Cuánto sería la primera ecuación? A ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién está al final de la lista? Javier Esparza. ¿Cuánto quedaría la ecuación de la primera malla? Sin tomar en cuenta los acoplamientos. ¿No? ¿Nada? Ok. Sonia Montiel. ¿Cuánto quedaría la primera ecuación? No, nada. No sé aún. Nada, simplemente planteen la ecuación de la primera malla. No tomen en cuenta el acoplamiento. Nada más la ecuación de la primera malla. Dice 4 y 1 menos 3J y 2 más 6J y 1 menos y 2 menos 100 igual a 0. Más y 1, 4 menos 3J. Ujú, más 6 y 1 menos y 2 menos 2J y 2. Ok, ahí ya dieron dos propuestas, compañeros. Entonces acuérdense, vamos a verificar que sea lo correcto. Entonces, en la primera malla, ¿qué es lo que tenemos? Menos, si vamos en la dirección de la corriente, menos 100 con ángulo de 0, más, ¿cuál es la suma de impedancias en la malla 1? 4 ohms más 3J y 1, ¿vale? ¿Qué comparte la malla 1 y la malla 2? Pues comparten esa inductancia de 6J, ¿sí? Las corrientes van en la misma dirección, no, menos, y esto es igual a 0. Esa es la ecuación de la primera malla, ¿no? Sin considerar los acoplamientos, ¿vale? La ecuación de la segunda malla, ¿cuánto sería? ¿Sabes? Que comparte la malla 1 y la malla 2, pues ese es 6J, sería menos 6J y 1. ¿Y cuál sería la suma de todas las impedancias en la malla 2? 5 más 14J y 2 igual a 0, ¿vale? Esas son las ecuaciones de la malla que tendríamos si no existiese ningún acoplamiento. Ahora, veamos qué pasa, ¿sale? Veamos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, tengo la corriente I1. Ujú. Tengo esa corriente I1 y tengo mi corriente I2, ¿sale? ¿Qué es lo que induce la bobina de 8J hacia la bobina de 6J? ¿Qué es lo que induce? La corriente I1 en el inductor de 6J entra o sale de la marca de polaridad. Entra, perfecto. La corriente I2 entra o sale de la marca de polaridad en el inductor de 8J. Sale, perfecto. Por lo tanto, tenemos que aquí que la bobina de 8J, ¿sí? Induce un potencial de ¿cuánto? Menos 2J, ujú, por I2. ¿Sale? Eso es lo que está induciendo esa bobina hacia allá, ¿no? Hacia la bobina de 6J, tomando en cuenta que únicamente circula la corriente de I1.
¿vale? O sea, eso es lo que está induciendo. Ahora, nos vamos a la malla 2. Nos vamos ahí a la malla 2. Ok, vale. Entonces tenemos, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ujú. ¿Cómo podemos trabajar con esas corrientes que circulan en la malla aquí y aquí? ¿Sale? ¿Qué va a pasar ahora? Ahí. Bueno, yo tengo, ¿sí? Que por aquí va a circular una corriente, ¿no? Y esta corriente 2 en el inductor de 6J me va a inducir algo hacia dónde? Hacia acá, ¿sale? Entonces, la corriente I2 entra o sale de la marca de polaridad en el inductor de 6J. Sale, perfecto. La corriente I2 entra o sale de la marca de polaridad del inductor de 8J. Sale, exactamente. Quiere decir que yo voy a tener que una contribución de aquí hacia acá, ¿de cuánto? De menos 2J y 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, después, ¿cómo influye esta hacia acá con la corriente I2? Pues igual, ¿no? Que vamos a tener menos 2J y 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Primero analizamos cómo influye la de 6J sobre la de 8J con ambas corrientes I2. Ajá. Acuérdate que aquí estamos analizando, Jesús, ¿qué pasa con I2? ¿Sí? La corriente I2, ¿sí? Induce, la corriente I2 que circula en el inductor de 6J, induce algo hacia acá, ¿sí? Y después esa misma corriente I2 induce algo, ¿sí? Hacia la bobina de 6J, esto que tenemos aquí. Que en realidad esto es ¿cuánto? Menos 4J y 2. Si se acuerdan, esta conexión que tenemos aquí es esta. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo están conectados? En serie. ¿Y cómo están conectados aquí? Están conectados en serie, ¿no? Por ahí circula una corriente I2 en ambas, ¿vale? ¿Y qué más me falta? Exactamente, ¿qué pasa con la corriente I1? Ajá, ¿qué pasa con la corriente I1? Cuando circula aquí I1, ujú, ¿qué pasa? ¿Cuánto se induce? Entonces ahora sería, cuando la corriente I1 circula por el inductor de 6J, ¿sale? Pues aquí se va a inducir un potencial hacia acá. La corriente I1 entra por la marca de polaridad, la corriente I2 sale de la marca de polaridad, por lo tanto voy a tener menos 2J y 1. Esto va a ser igual a 0. Es decir, si el nodo en 6J estuviera en otra malla, tenemos que incluir la corriente I1, ¿no? Ajá, si el nodo 6J estuviera en otra malla, tenemos que incluir la corriente I1. Ajá, de hecho ya la estamos incluyendo aquí. Ya está incluida aquí. Ujú, ya va incluida para allá. Ajá, todas estas consideraciones se hacen. Ajá, miren, aquí están haciendo todas las consideraciones. Para el caso de la primera malla, ujú, esta es mi ecuación de malla, ¿no? Esa es mi ecuación de malla. Esto que está aquí es que inducción de 8J sobre 6J, ¿no? Es lo que induce el inductor de 8J sobre quién? Sobre 6J, ¿vale? Es lo que está induciendo. Esto que está aquí
Vamos a colocarlo en rojo, subrayado en rojo. Esto que está aquí es lo que se está induciendo de quién a quién. De 6J a 8J y de 8J a 6J. ¿Sale? Y finalmente, esto que está aquí, que dice menos 2J y 1, es lo que induce el 6J, tomando en cuenta la corriente quién I1, ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Por qué? Porque en ese inductor de 6J son dos corrientes las que están circulando, tanto I1 como I2. ¿Sale? Entonces tienen que ser dos efectos que se producen de 6J ¿hacia dónde? Hacia 8J. ¿Sale? Uno es este, otro es este. Y este que está aquí es el de 8J hacia 6J. ¿Sale? Entonces hay que tomar en cuenta esas contribuciones. Ujú. Sí, el problema siempre es cuando tenemos un inductor que se encuentra entre dos mallas, porque forzosamente tienen que circular dos corrientes hacia ella. Dos, por lo tanto tienen que haber dos contribuciones. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Está complicado. ¿Mm? Nada más hay que tener cuidado ahí en las marcas de polaridad. Traten de no equivocarse en las marcas de polaridad. Ujú. Sí, realmente está quizá un poquito confuso, ¿no? El problema es, por ejemplo, cuando tengamos sistemas que tengamos, por ejemplo, bobinas que se encuentran en, por ejemplo, tengamos un sistema, no sé, de 3 mallas y que una bobina acoplada, cada una se encuentre sobre la unión de las 2 mallas, ¿no? Ahí ya se pone bastante pesado. ¿Por qué? Porque en cada bobina va a haber dos corrientes y esas van a influir una hacia la otra. Ujú. ¿Sí, jóvenes? ¿Más o menos queda claro esta parte? ¿Dudas? Jóvenes, dudas, hablen ahora o perezcan pronto, ¿no? Todo bien, todo claro. Vale. Ya tenemos otro ejemplo. Déjenme buscar otro. También está este. Está aquí. Vamos a agarrarnos todos los del Sadiko. Fíjense, tenemos esta malla, estas mallas. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de la malla aquí, de las mallas? Otra vez, yo siempre les hago la sugerencia. mm, Primero, obtengan las ecuaciones sin ningún acoplamiento y después ya se encargan de la parte de los acoplamientos. Entonces, si nosotros tomamos la ecuación de la primera malla, ¿qué nos quedaría? Menos 100 con ángulo de 60 grados más la suma de impedancias en la malla sería 5 más 8J por I1, ¿no? Después que comparte la malla 1 y la malla 2, pues comparten ese inductor de 6J menos 6J I1 y 2, perdón, igual a 0, ¿sale? Después la ecuación de la malla 2, ¿qué sería? Menos 6J I1 más, ¿qué la canción? 2J y 2, igual a 0. ¿Mm? Vale, ok, perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos ahora? Que hay que subir ¿cómo se llama? Los acoplamientos. Vale. ¿Cuántas corrientes circulan por el inductor o por la bobina de 2J? Una corriente, ¿no? Una corriente que ingresa por la marca de polaridad.
En el caso de la bobina de 6J, ¿qué pasa? Bueno, tenemos una corriente I1 que sale de la marca de polaridad y una corriente I2 que entra por la marca de polaridad. Ujú. La corriente 1, ¿sí? Va a influir un potencial ¿en dónde? Pues en ese inductor de 6J, ¿no? Cuando circula una corriente I2 y cuando circula una corriente I1, ¿vale? Entonces quiere decir que en esta malla 2, en esta segunda malla, ¿sí? Simplemente se va a sumar un potencial ocasionado por esa I1, ¿vale? ¿Qué tendríamos ahí? I1 entra en la marca de polaridad, ¿no? I2 ingresa en la marca de polaridad, por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Más 3J I1, ¿no? Que es lo que la corriente 1 que circula sobre la bobina de 2J induce ¿hacia quién? Hacia 6J, cuando circula la corriente I2, ¿vale? Ese es el potencial que se está ejerciendo de esa bobina hacia la otra, ¿ok? Ahora, seguimos analizando. Ujú. Por esa malla que se encuentra, la malla 1, ¿sí? Circula una corriente I1 en el inductor de 2J, ¿sale? Y también circula una corriente I1 sobre el inductor de 6J, ¿sale? Si se dan cuenta, en el inductor de 2J, la corriente I1 entra por el punto, pero en el inductor de 6J, la corriente I1 sale del punto. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener aquí? Menos 3J I1, ¿vale? ¿Y qué más? Pues esa misma corriente I1 genera un efecto de 6J hacia 2J, ¿de cuánto? Menos 3J I1. Ajá. ¿Y qué más? En la bobina de 6J tenemos una corriente de cuánto? Una I2 que entra por el punto y que va a generar un efecto ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Y qué vamos a tener? Pues menos 3J y 2. Y esto va a ser igual a cuánto? A cero. ¿Vale? Entonces son todos los efectos que yo voy a tener ahí. Ujú. ¿Sí? Jóvenes, lo que tendría y ya. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí con esto? ¿Está dificilón? ¿Está complicado? Ok. Un poquitito confuso, ¿no? Pero ya con eso ya quedaría. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, simplemente ya quedaría, si quieren encontrar las corrientes, voltaje, etcétera, pues simplemente resolver las ecuaciones y ya es más que suficiente, ¿no? Resolvemos las ecuaciones y ya encontramos los parámetros que vamos a tener por ahí, ¿vale? Sí, veo que dice ahí, veo un patrón de cómo se resuelven este tipo de problemas, pero considerando que no todos van a ser iguales, puede ser caótico. Mm, No es tan complicado, realmente no es tan complicado. Esto se ve un poquito más difícil porque ya tenemos, vuelvo a insistir, un inductor que se encuentra entre dos corrientes, bueno, entre dos mallas, y por ende vamos a tener dos corrientes ahí. ¿Sale? Cuando nada más circula una corriente, pues es muy sencillo el asunto, ¿no? Pero ya con más de una, pues sí, ya se puede poner un poquito más complicado. Por ejemplo, aquí en el SADIQ, en los problemas que vienen, hay uno muy interesante. Mm, Este está muy bueno, ¿no? Este es un problema tipo examen, ¿no? Vean, ¿qué tenemos aquí? Una, dos, tres bobinas acopladas. ¿Cuántas corrientes circulan por la bobina de 50 J ohms? Dos. Por la de 80 J ohms, dos. Entonces aquí, y están aparte, hay un acoplamiento, están acopladas las tres,
¿Sale? Entonces ahí es un poquito más complicado, ¿no? Porque ya tenemos tres mallas y los efectos, pues sí son pues bastante amigables, ¿no? Entonces es un problema tipo examen. Y como no, voy a poner algo así. ¿Sale? Entonces, pero bueno, no son tan complicados, nada más hay que analizar bien las marcas de polaridad. Bueno, mira, incluso este está más pesado, ¿no? Que sí, todas las bobinas están entre dos. ¿Ok? Vale, dudas hasta aquí, jóvenes, con esto de los sistemas de bobinas acoplados magnéticamente, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, probablemente. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a dejarla hasta aquí. No, conceptualmente no está complicado. No se preocupen, nada más traten de, vuelvan a analizar estos problemas, ¿eh? Este tema se vuelve complejo por eso, ¿no? Porque a veces no es claro cómo es cómo se inducen los voltajes de un elemento hacia otro, ¿vale? Cuando hay muchas corrientes por ahí, o un par de corrientes al menos, ¿vale? Entonces traten de echarles una revisada nuevamente a estos y, pues ya, eh, traten de resolverlos ya numéricamente para ver cuánto obtienen, ¿ok? Vale, ok, pues si no hay más dudas, vamos a dejar hasta ahí y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? El próximo miércoles nos vemos. Y su práctica es para el viernes, ¿ok? Vale, pues entonces nos vemos jóvenes, que tengan excelente tarde y excelente fin de semana.